Bueno chicos, como les había explicado al inicio, hemos hablado del concepto de literatura, hemos hablado desde cuándo aparece la literatura como concepto, hemos hablado también de por qué la literatura es un arte y una ciencia, del por qué la teoría literaria, la historia literaria y la crítica literaria, y en estos momentos vamos a hablar de los dos conceptos principales, digamos, de la literatura a lo largo de la historia: el concepto primitivo y el concepto clásico. ¿Correcto? El concepto primitivo se puede entender como aquel episodio, ¿no es cierto?, en el cual la literatura aún no tenía escritura. Es más, imaginemos al padre de la historia, ¿no es cierto?, imaginemos a Aristóteles, ¿no? Simplemente Aristóteles tratando de conceptualizar o tratando de unir, ¿no es cierto?, las obras literarias que habían sido producidas en ese momento desde una manera o bajo un aspecto oral, ¿no? O sea, por eso la importancia de Aristóteles, ¿no? ¿Por qué? Porque Aristóteles fue el primero en clasificar las obras literarias, o mejor dicho, agrupar a relatores griegos, ¿no es cierto?, tratando de estructurar las obras literarias bajo un régimen oral, ¿no? O sea, miren lo complicado y miren el trabajo que tuvo que hacer Aristóteles para empezar a clasificar las obras literarias. Por eso es el padre de la literatura. Pero bueno, el concepto primitivo dice lo siguiente, ¿no? La literatura es una expresión que proviene de generación en generación y que representa una identidad. Si la literatura, chicos, proviene de generación en generación, quiere decir que la literatura es oral. O sea que, de alguna manera, no existía en ese tiempo escritura. Y si representa una identidad, la mayoría de relatos identitarios se pueden expresar a través de mitos y a través de leyendas, ¿no es cierto? ¿Qué es un mito? De alguna manera es un relato que, identifica a un pueblo. ¿Y qué es una leyenda? Es una manifestación real o ficticia de un hecho o de un acontecimiento dentro de un espacio determinado. Por ejemplo, el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo es uno de los mitos fundacionales del Imperio del Cusco. Si uno se va al Imperio del Cusco y uno básicamente, analiza su historia, analiza, no solamente la sucesión de los incas, sino analiza sus condiciones religiosas y cosmogónicas, va a notar inmediatamente que el mito de Manco Cápac y de Mama Ocllo es uno de los mitos fundacionales, ¿no? Aquí en el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo podemos notar cómo, a través de un relato fantástico, estos dos personajes, o estos dos incas fundacionales, ¿no es cierto?, salen del lago Titicaca, ¿no? Acá hay una tesis de Cerrón Palomino, uno de los lingüistas, más importantes del Perú, sobre todo por manejar una cátedra en la Universidad Católica, que manifiesta que el idioma oficial de los incas no fue en realidad el quechua, sino fue el aymara, porque precisamente los incas no salen de Titicaca, provienen de Bolivia, ¿no es cierto? Es ahí donde registran su origen, pero claro está que, el esplendor del imperio surge en el Perú, ¿no?, en el Cusco como tal. Les voy a leer qué implica el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo para que ustedes lo analicen y lo vean así. El mito de Manco Cápac y Mama Ocllo es conocido también como el mito del lago Titicaca. Fue recopilada por el cronista mestizo el Inca Garcilaso de la Vega en una de sus crónicas llamadas Comentarios Reales de los Incas, ¿no? Según se cuenta, es que en muchos siglos el altiplano peruano era una región de quebradas y montes altos. Los habitantes de estas tierras eran salvajes, que vivían en grupos pequeños y se escondían en las cuevas de las montañas. Ellos, al igual que los animales, se alimentaban de hierbas, raíces y frutos silvestres. A veces comían hasta carne humana, se cubrían con corteza de árboles, cueros o simplemente andaban desnudos. Un día, el Padre Sol se apiadó de esta gente que desconocía el cultivo de la tierra y el arte de tejer, y envió a sus propios hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo, para enseñarles a los salvajes las costumbres de los dioses.
De esta manera aprenderían cómo labrar la tierra y vivir del fruto de su trabajo, cómo construir casas y vivir en comunidades, y cómo adoptar al Padre Sol o Inti. El Padre Sol puso a su hijo e hija en el lago Titicaca y como símbolo les entregó una gruesa vara de oro. Luego les ordenó que fueran por donde quisieran y se detuvieran a comer o a dormir si es necesario. Que intenten hincar en el suelo la varilla de oro que les entregó, pues donde se llegara a hundir esta varilla con un solo golpe, sería la tierra en donde el sol ha mandado la fundación de su imperio. Antes de que se fueran, el sol también les recomendó que cuando todos los habitantes se lleguen a convertir en sus súbditos, tendría que gobernarlos demostrando sabiduría, justicia, piedad, clemencia y ternura. Deberían tratarlos con tanta compasión como un padre trata a sus hijos, y lo harían siguiendo el ejemplo del Dios Sol, pues este Dios da la luz y el calor al mundo, protegiéndolo amorosamente al girar en torno suyo cada día. Un día, después de mucho, llegaron a un majestuoso valle en donde la vara de oro se enterró en el suelo. Es así como supieron que ese lugar debería convertirse en la capital del imperio de los incas. Manco Cápac rápidamente inició su tarea civilizadora en el Valle del Cusco. Enseñó la agricultura a los hombres, la pesca y construcción, ciencias y religión. Mama Ocllo, en cambio, capacitó a las mujeres de la comunidad en labores domésticas y tejido para su vestimenta. Ahí está, ¿no? La historia o el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, chicos, tiene mucho que ver, ¿saben con qué? Tiene mucho que ver, chicos, con la historia, digamos, de cómo Dios creó el mundo, ¿no? A cada hombre le da un rol determinado, ¿no? Manco Cápac tenía la orden primaria, de alguna manera, de enseñar la actividad de la agricultura, la pesca y la ganadería, ¿no? Actividades productivas. Mientras que Mama Ocllo, ¿no es cierto?, debía de alguna manera ayudar a las mujeres a la actividad de la vestimenta, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Porque es un mito que no solamente remarca una identidad cusqueña, sino que también remarca la identidad de la fundación del imperio del Cusco, ¿no? El dios Sol les dio la varilla y a partir de que esa varilla se pudo enterrar en el Cusco, esa, digamos, fue la premura, digamos, de la fundación del Cusco como tal. Ahora, vamos a hablar del concepto clásico de literatura. Según el concepto clásico, la literatura es mimesis. ¿Eso qué quiere decir? Que es una imitación de la realidad. Hace un rato les había dicho yo, chicos, que siempre en la literatura utilizamos conceptos, ¿no? Y este es uno de los conceptos que se utilizan en la teoría literaria, mimesis. ¿Qué es mimesis? Es una palabra que registra, ¿no es cierto?, una simbología griega que implica imitación de la realidad. De la palabra mimesis vienen otras palabras, ¿no? Como imitación o mimo, por ejemplo, ¿no? Se acordarán de, digamos, estos personajes histriónicos de teatro que no utilizan el lenguaje, pero se utilizan las mímicas para interpretar, ¿no es cierto? Entonces ahí está. La literatura es mímesis porque imita la realidad. Por ejemplo, si nos acordamos un poco del discurso que dio Mario Vargas Llosa cuando obtuvo el premio Nobel en el año 2010, Vargas Llosa decía que él empezó a escribir o lo más maravilloso que le pudo pasar en la vida es aprender a leer, ¿no? Y a través de la lectura o a través de la escritura, ¿no es cierto?, él pudo empezar a realizar su sueño, que era transformar la realidad, hacerla más asequible, o por qué no, hacerla más fraudulenta, o un poco más, digamos, tal vez más contestataria, más problemática, ¿no? Entonces, ahora que leía este concepto clásico de literatura, que la literatura es mímesis, me puse a pensar en dos obras importantes, ¿no? Los Miserables, de Victor Hugo, una de las novelas románticas más importantes de la literatura francesa, y La Peste, de Albert Camus, ¿no es cierto? ¿Por qué pensé en Los Miserables? Porque en Los Miserables el personaje principal, Jean Valjean, ¿no es cierto?, es metido preso durante 29 años por haberse robado una pieza de pan. La pregunta es,
¿Y por qué tantos años solamente por robarse una pieza de pan? Porque el contexto remarca la Revolución Francesa y muchos habitantes de Francia fueron declarados desertores a la patria. Uno de ellos fue Jean Valjean, ¿no? Que posteriormente se iba a cambiar de nombre y se iba a poner el señor Magdalena, ¿no? Eso lo veremos más adelante, pero interesante porque Víctor Hugo trata de representar la Revolución Francesa en su novela Los Miserables. Es allí el caso en que el concepto clásico se vuelve realidad, ¿no? La literatura es una imitación de la realidad. Igual pasa con La peste de Albert Camus, ¿no es cierto? En La peste de Albert Camus se enfoca algo muy importante, muy interesante. La verdadera peste no es la enfermedad del hombre, no son las ratas, no son el agente infeccioso que es la pulga de la rata. La verdadera peste está en la gente que lucha por sobrevivir ante una situación de crisis o de histeria colectiva. No sé si Albert Camus se adelantó a su tiempo, pero pensaría yo que La peste es una de las novelas predilectas que actualmente deberíamos leer todos, porque no solamente enfoca cómo una persona somatiza una enfermedad, sino cómo personas sin somatizar la enfermedad ya están enfermas por la sociedad, ¿no?, en la que viven. Interesante reflexión, porque nos damos cuenta que la literatura, desde sus inicios, empieza a forjar condiciones identitarias, condiciones sociales, pero también condiciones sensoriales, ¿no?, sentimentales. Es algo que me llama mucho la atención porque en el siguiente episodio vamos a ver dos conceptos más de literatura, pero es importante recordar que la literatura siempre va de la mano con la realidad. O sea, la literatura no es ajena a la realidad. Hasta hace unos años había una discusión sobre si existía literatura pura o literatura social. Y en realidad yo creo que la literatura es así porque es social, porque enfoca una realidad, porque estructura o condiciona o sintomatiza la realidad y hace que nosotros como lectores reflexionemos sobre eso, ¿no? Es interesante o importante recordarles eso porque definitivamente en los conceptos que vendrán más adelante vamos a enfocar no solamente la sintomatología de la literatura, sino cómo la literatura entra en oposición, de convertirse en una literatura evidentemente anacrónica, superflua o religiosa, a convertirse en una literatura protagonista, ¿no?, donde el hombre es básicamente el conducto de la satisfacción humana, ¿correcto? Entonces, más adelante, chicos, vamos a continuar con los conceptos de la literatura como tal, cómo está evolucionando la historia.